lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:44 en la mañana. En la recta final de nuestro espacio vamos a abordar un tema de profunda preocupación, que no es un tema nuevo, porque hace rato hemos escuchado que el relleno sanitario de Linga no da más, que hay que buscar una solución al proceso de tratamiento de los residuos. Se ha planteado la implementación de un cubeto de emergencia, el cubeto número 12, pero la empresa Duragas ha generado una alerta sobre un proceso de expropiación iniciado por Emgirs, empresa pública que pertenece a la municipalidad, al considerar que esto podría provocar un inminente riesgo ambiental. Está aquí con nosotros Carlos Cabezas, gerente legal de Duragas, a quien le agradecemos por la gentileza de atender esta invitación. Qué gusto, señor Cabezas, bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted. A ver, pongamos en contexto por qué se genera toda esta preocupación respecto de la implementación del cubeto emergente o la celda emergente 12 en el relleno sanitario de Linga. Bueno, definitivamente esta preocupación nace ya que el relleno sanitario que colinda con las operaciones de almacenamiento envasado de GLP de la zona, a través del tiempo han estado distanciadas a través de una zona de amortiguamiento. Y entra el relleno sanitario y las instalaciones... El relleno sanitario y todo lo que es la zona autorizada para las actividades de GLP. Okay. Aquí es importante aclarar que no solamente opera la empresa Duragas, sino que en el sector al lado, siendo vecino, está la terminal de Ollambaro de Petroecuador y hay otras empresas competidoras que se dedican a esta actividad. Esta zona de GLP ha estado distanciada del relleno sanitario a través de esa zona de amortiguamiento, que es un espacio de terrenos, propiedad de Petroecuador y propiedad de Duragas. ¿De qué distancia más o menos o qué área tiene esa zona de amortiguamiento? Estamos hablando de que lo distancia del relleno sanitario alrededor de unos 160 metros lineales, ¿no? Ahora, el problema se suscita en que la mala planificación del relleno sanitario ha hecho que tengan que hoy por hoy proyectar la ampliación del mismo, y en esta ampliación se está pretendiendo afectar esta zona de amortiguamiento a través de la expropiación del terreno de Duragas, en este caso 3 hectáreas de terreno que, repito, han estado constituyendo la zona de amortiguamiento, que incluso en un origen era una quebrada, ¿no? Quebrada que luego se fue rellenando por la operación del cubeto 10. Y esto se remonta 2 años atrás, cuando Emgirs, para ejecutar el cubeto 10, tuvo la necesidad de afectar los terrenos de Duragas y de Petroecuador, que es vecina, en menor medida. Me refiero puntualmente a una franja llamada de servidumbre, donde ellos iban a realizar, según la documentación y los informes técnicos, obras complementarias para que se pueda ejecutar la actividad en este cubeto número 10. En esta franja de servidumbre, estas actividades complementarias, entre otras cosas, determinaban la posibilidad de utilización de esa zona para el paso, obviamente, de las volquetas y los camiones para la construcción del cubeto 10 y de algunos taludes como muros de contención para el mismo. En ningún momento se estableció en los informes técnicos ni en las resoluciones que determinaban esta afectación vía servidumbre que este terreno de Duragas o esta franja de terreno de Duragas de aproximadamente 7.000 metros iba a ser objeto para que ahí se entierre basura. O sea, el cubeto 10 iba a funcionar, pero en ningún momento el cubeto 10 se iba a asentar sobre la propiedad de Duragas. Algo que en la práctica sí terminó pasando y que lo que se hizo fue que al enterrar basura en el terreno de Duragas, se evidenció luego un mal manejo justamente en ese sector. Este mal manejo fue evidenciado a través de un estudio pericial de un perito acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura, que fue a hacer una inspección en el sitio de la servidumbre, propiedad de Duragas, para evidenciar que en ese sector estaba tierra, estaba relleno sanitario, basura enterrada, que existía derrame de lixiviados que estaban contaminando el suelo y que además en las tuberías de alivio, en las chimeneas por donde se libera el gas metano, el biogás, para salir a la superficie, estaba derramándose lixiviados. Y esto, concluía el perito, que al estar taponados estos tuberías de alivio, el gas no se estaba liberando y que se estaba quedando acumulado en tierra, pudiendo provocar una explosión. El lixiviado es aquel líquido que se genera de la descomposición de la basura orgánica. Correcto, así es, ¿no? Ante esta preocupación, Duragas, conociendo de las intenciones de Emgirs de expropiar
el terreno de 3 hectáreas y ante esta evidencia técnica y soportada en este informe pericial, levanta las alertas y tiene una legítima y justa preocupación de conocer cuáles son los informes técnicos relacionados con el riesgo y si es que se cuentan con todas las autorizaciones ambientales para poder ejercer esta actividad con la ampliación del relleno, tomando esta zona de amortiguamiento, porque, repito, siempre las actividades habían estado bastante distanciadas y ahora, con la expropiación, prácticamente el cubeto, la celda emergente 12, iba a desarrollarse o implantarse sobre el terreno de Duragas, estas 3 hectáreas, casi colindando con el resto de las instalaciones. Con el resto de las instalaciones de Duragas. ¿Y qué riesgo puede generar eso? Lo que he mencionado, ¿no? El perito en su informe señala que ese mal manejo que ya se ha dado en esta franja de la servidumbre ha hecho o está provocando que en el suelo se acumule el gas metano y que al no estar siendo liberado de manera adecuada pueda provocar un riesgo de explosión. Hemos requerido a la autoridad ambiental, incluso le hemos puesto en conocimiento para que investigue este hecho y adicionalmente a la autoridad municipal le hemos en reiteradas ocasiones solicitado todos los informes técnicos que avalen de que realmente esta operación que ellos quieren realizar tiene sustento y que realmente no existe riesgo para el mismo, ¿no? ¿Ustedes se oponen a la expropiación o cuál es el planteamiento que tiene Duragas? Realmente conocer técnicamente si es que el riesgo va a ser bien manejado, porque definitivamente las actividades son de riesgo, así que el riesgo existe. El problema es... Claro, alguien podría pensar que tanto la de ustedes cuanto el tema de la construcción del cubeto emergente también, digamos, esas son actividades de riesgo. Por supuesto. El problema es que estén tan pegadas, tan próximas, habiendo existido por tanto tiempo una zona de amortiguamiento que las distancie. Y es ahí donde no se nos han dado los informes técnicos que avalen de que estas actividades pueden estar tan próximas. Cuando ellos hablan de informes técnicos, se refieren puntualmente a los informes previos para cualquier expropiación, informes presupuestarios, informes incluso de la necesidad de ampliación del relleno sanitario, pero no análisis o estudios técnicos que realmente vayan a la cuestión que nosotros estamos elevando como preocupante. Y ojo, esto no se trata puntualmente de que el relleno sanitario ya no tiene dónde crecer y es algo alarmante o preocupante, sino que la zona que se va a afectar también es de abastecimiento de GLP, se presta el servicio público de comercialización de GLP y en ese sentido también nosotros estamos llamando la atención de que esta actividad es importante que en la zona se salvaguarde, ¿no? El tema es, ¿ustedes han hablado con las autoridades, con las personas encargadas de la gerencia de Mijirs, con el propio alcalde metropolitano para pedir explicaciones sobre esto? Hemos enviado un sinnúmero de oficios, incluso tuvimos algunas reuniones, ¿no?, donde les solicitamos que se nos aclaren todas estas dudas y preocupaciones. Se nos empezó a enviar información en base a nuestros requerimientos, pero en ningún momento, repito, y hemos sido enfáticos en esto, hemos recibido la información puntual relacionada con el riesgo de la operación en esa zona y adicionalmente esto tuvo que ser judicializado en el momento en que se evidenció la afectación puntual que estoy comentando que levantó este perito, porque ahí ya estábamos hablando de contaminación puntual, que teníamos que alertar a las autoridades y adicionalmente precaver cualquier daño mayor. ¿Y una denuncia han presentado o han pensado en presentar algún tipo de denuncia a nivel jurídico? Hemos presentado una acción de protección que se ventila ante las autoridades competentes judiciales y adicionalmente presentamos una denuncia al Ministerio del Ambiente que sigue su trámite. En cuanto al proceso judicial, hoy nos encontramos en una segunda instancia esperando la decisión del tribunal. ¿Qué pasó en la primera instancia, en la instancia del juez inferior? El juez inferior, la jueza inferior determinó que esto no se trataba de un tema de derechos constitucionales vulnerados, sino que se tenía que ventilar en la vía legal, algo que Duragas no está de acuerdo y por eso ha apelado. Es importante esto, ya que esta decisión de la jueza que estoy comentando en ningún momento ha resuelto el fondo del asunto. No ha dicho que Emgirs tiene la razón, ni ha dicho que Duragas tiene la razón, no ha dicho que no existe riesgo, no ha dicho que el informe pericial carece de sustento. Lo que simplemente ha dicho es que esto tiene que ventilarse en la esfera legal. Por lo tanto, nosotros, sin perjuicio de que el tribunal de alzada, hay dos opciones, que resuelva a favor
y todo vuelva a foja cero, y si es que resuelve ratificar la sentencia de la jueza, Duragas tiene a salvo sus acciones legales para continuar con sus reclamaciones. Ahora, ¿la expropiación es un anuncio o ya es una decisión por parte de Engils? No, ya es una decisión. Desde el anuncio del proyecto que ellos hicieron, Duragas realizó todos los petitorios para informarse de forma adecuada del desarrollo del mismo, del alcance del proyecto y poder rebatir técnicamente, pidiendo los soportes y los sustentos para efectos de tener claro qué es lo que se pretende desarrollar. Y aquí hay que ser enfáticos. La expropiación siguió su curso, siguieron saliendo las resoluciones correspondientes de parte de la autoridad y en ese sentido Duragas se vio abocada, dado el informe pericial y las violaciones que avisoramos ya en el proceso jurídico, de elevar esto ante los jueces, ¿no? Importante es tener claro, como había dicho, que la jueza no se ha pronunciado en relación al fondo, por lo tanto, la inquietud, la preocupación, no solo de Duragas, sino de muchas empresas que operan en el sector, está latente, porque no se conoce realmente cuál va a ser la incidencia o cuál va a ser el alcance de este proyecto, más allá de lo que públicamente se ha podido comentar. Pero las expropiaciones, digamos, es un derecho, una prerrogativa que tiene el Estado, que tiene el Estado central, los gobiernos locales, etcétera, siempre y cuando se cumplan con todas las normas. Siempre y cuando se cumplan con las normas y se cumplan con las condiciones. Cualquier expropiación que no cumpla con las condiciones legales y los requisitos que incluso están determinados en la Constitución, va a ser considerada una confiscación. Y en este caso específico, lo que Duragas ha determinado en su demanda, en su acción de protección, entre uno de los derechos vulnerados es el derecho a la propiedad. Porque para efectuar esta expropiación, la empresa pública necesitaba contar con la viabilidad técnica del proyecto. Se dice que ellos deben ser primero propietarios para luego poder obtener las autorizaciones ambientales, pero eso no es cierto. La viabilidad técnica, que es previa propiamente a efectos de poder implementar propiamente la expropiación, era necesaria en este caso, porque mal se puede pensar que uno primero expropia un predio, paga con dinero público, para luego hacer los estudios a ver si me dejan construir lo que pretendo construir. Pero se supone que deben tener los estudios y las autorizaciones antes de la expropiación, ¿o cómo funciona esto? Así debería ser. Ese debería ser el requisito que haga válido y que sustente el hecho de que ellos pueden justificar que realmente existe esa necesidad por un lado y que se cuentan con todos los estudios para efectos de poder realizar la expropiación. Usted dice que están haciéndolo al revés. Correcto, ellos están esperando ser propietarios para luego preguntar si es que pueden o no hacer lo que pretenden hacer. ¿Y qué pasaría si no tienen la autorización y ya habían expropiado? Eso es lo que se constituye en el ilógico. Ellos al final tendrían que tocarnos la puerta y decir, les devuelvo el terreno porque no me sirve y devuélvame la plata. ¿Pero eso no dice la ley, le pregunto? ¿Qué dice la ley sobre eso? La ley no dice que para obtener las autorizaciones ambientales uno tiene que ser el propietario de un terreno. Y hay normas específicas en relación a los rellenos sanitarios donde se establece que previo a la consecución del proyecto deben estar los estudios de prefactibilidad y la viabilidad técnica para poder ejecutarse. ¿Ustedes podrían, en todo caso, irse de ese sector y buscar otro predio o eso no está en discusión? Eso no está en discusión, esa es la zona que hoy por hoy está asignada por la misma municipalidad para el ejercicio de la actividad. Y repito, no es solamente la empresa Duragas, son varias empresas que operan en el sector. Y por eso mencionábamos que la preocupación no es solamente de una empresa, sino de varias empresas, porque la mala planificación del relleno sanitario ha llevado a que todas las empresas estén a la expectativa de hacia dónde va a crecer el relleno, de a quién pretenden afectar. Estamos hablando de una zona industrial, estamos hablando también aquí de temas de seguridad jurídica, pero puntualmente lo que hoy por hoy se discute es el tema del riesgo por las operaciones. Correcto, señor Cabezas, gracias por el tiempo, muy amable. A usted. Estamos Saludos. pendientes de este tema y obviamente haremos el seguimiento, ¿no?, de esta alerta que ha generado Carlos Cabezas, gerente legal de Duragas, a quien a primera hora respecto de la expropiación de una parte del terreno de Duragas para la construcción del denominado cubeto emergente número 12 en el relleno sanitario de Linga. 8:58 en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.